Amén, hermanos, paz de Cristo, estamos contentos. Amén. Vamos a dar inicio y ya estamos listos, firmes, el papel y el lápiz y el corazón también, sobre todo el corazón dispuesto para aprender. Le damos gracias al Señor. Señor, vamos a orar. Dios Todopoderoso, aquí estamos una vez más. Señor, gracias por la oportunidad que el nuevo día que nos concedes a todos, junto con el nuevo día, la oportunidad, Señor, porque de aprovechar tu misericordia que es nueva cada día, cada mañana, esa oportunidad, Señor, que debemos de aprovechar nosotros, poniéndonos delante de ti, Señor, abriendo nuestro corazón para que me des la palabra. Tu palabra es poderosa para fortalecerme, para libertarme, para sanar, para mostrarme el camino también, Señor Dios Todopoderoso, el camino que conduce hacia la vida eterna, donde usted nos espera, Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Señor, guarde y bendice a todos los hermanos, hermanas, en general a la joven, a la jovencita, fortaléceles, llénales de ti, Señor. En sus retos que enfrentan diversos, Señor, yo te pido por ello, les guarde, les bendiga, les fortalezcas. Por las jovencitas, Señor, que pues hay un panorama enfrente nublado, que no saben qué paso dar, Señor. Usted es la puerta, usted es la luz que alumbra en medio de las tinieblas, para que el hombre, la mujer, el joven, la jovencita pueda mirar que hay un camino por caminar, una puerta abierta, y usted es esa puerta, Señor. Fortalécele, bendícele, llénale de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Ya hemos orado antes, Señor, en la oración privada, en la oración secreta. Señor, guarda y bendice a todos las amistades que me concedes allí en las redes sociales, en el Facebook. Fortaléceles, bendíceles. Señor, al enfermo, yo te ruego, Señor, que lo sanes. No importa cuál sea la enfermedad. Si es enfermedad del coronavirus, a ese espíritu inmundo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que sea destruida toda eficacia de ese virus en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que haya libertad y testimonio en aquellos que reciban, Señor, la sanidad. Fortaléceles, bendíceles. Abre puertas de bendición al hermano. Nuestra hermana María Ávila, guárdala, bendícela, su casa, una vez más, Señor. Fortalece, bendice, cúbrelas con tu poder. Levanta vallado de protección alrededor de esas vidas de la familia de nuestra hermana María Ávila, Señor. Fortalécela, bendícela a ella y a su casa, y así nuestra hermana Carolina Germán también, Señor. Sánala en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por su hijo Christopher, Señor. Yo te lo presento a ti, pidiendo, imploro tu misericordia y tu bondad, Señor. Te pido, los sanes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para testimonio. Usted es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y sigue sanando, sigue libertando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por Maribel Córdoba, libértala también a ella, que vuelva pronto, ahora que aún hay vida, que vuelva pronto a este camino, y como dice tu palabra, y estemos a cuentas. Venid luego, dice el Señor, venid luego, te dice el Señor, no dejes para mañana, venid luego. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Liberta al cautivo, sana al enfermo, fortalece al débil, a donde hay luto, fortalece, lleva confort, Señor Dios Todopoderoso, que cada uno deposite en ti, en tu palabra, Señor, toda ansiedad, todo problema, todo miedo, Señor, sea depositado, como dice tu palabra, que traigamos toda vuestra ansiedad, traed vuestra ansiedad a los pies de Cristo, Señor. Todo es para tu honra y para tu gloria. Allá donde hay persecución, en la India, en los países árabes, Señor, en aquellas regiones de Asia, de
en China, Señor Dios Todopoderoso, donde es difícil que un hombre y una mujer diga y confiese que usted es el Señor. Señor, fortaléceles, bendíceles, suple sus necesidades, levanta vallados de protección alrededor de ellos, porque allí los niños, los jovencitos dan testimonio de lo que es servirte. En medio de la adversidad, en medio del problema, allí te dan testimonio. Y aquí, como hay tantas facilidades, el hombre y la mujer no da testimonio, porque tiene todo. Hay puertas abiertas para con ellos, y el hombre está contento, pero se olvida de ti. Que viene el momento difícil, el momento de la prueba, y no se fortalecen en ti, y no se han refugiado en ti. Señor, por estas almas allá, Señor, yo te pido les fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Amén, Señor. Pues amén, hermanos. Continuamos con el tema del miedo. Le voy a preguntar, ¿cuál es la palabra griega para miedo? La palabra griega para miedo es la palabra phobos. De ahí se derivan las diferentes, como la fobia. La fobia es la palabra conocida. Fobia a algo, miedo a algo. La palabra griega de donde se deriva es phobos. La palabra hebrea para miedo. Recuerdo que el miedo escala. El miedo de pequeño a grande escala, avanza. La palabra hebrea es yare. Pero es un miedo que le va creciendo y le va a perturbar su mente. Lo convierte en un esclavo. Hay gente, yo platico con personas que dicen, un hermano anciano en la iglesia me dice que él padece de miedo desde su infancia. Y yo le dije qué teníamos que hacer, que me iba a unir con él y que yo le iba a comentar a algunos hermanos que yo considero temerosos de Dios, que les iba a comentar que íbamos a determinar un día para orar por él. Él dijo que sí. Continuamente le decía, hermano, ¿ya está listo usted? Porque él es el que... ¿Está listo usted? ¿Que oremos por usted? Yo un momento que me dijo que sí, el siguiente día me dijo, ¿sabe qué, hermano? Siempre no. Que no oráramos por él. Bueno, él ha envejecido y él sigue con miedo. Y eso no proviene de Dios. La verdad, ¿sabe qué fue lo que pasó en él? Que en él se convirtió en una fortaleza. Y hay mucha gente que ha dejado que el miedo se apodere tanto de ellos que entonces ahora es una fortaleza en ese ser humano. Una fortaleza del enemigo. Y desde allí ataca. ¿Por qué es una fortaleza? Una fortaleza es un bastión militar. Un puesto militar. Un puesto militar que está allí y que son los primeros. De ahí sale el primer ataque. Pero esa gente ya la tiene en la cabeza, en el pensamiento, en el cerebro. Le están gobernando, le están manipulando. Porque ya es una fortaleza. Amén, sí. No es correcto que ese hermano, yo le dije, ¿teme a Dios usted? Sí, amo a Dios. Es incorrecto que un hombre que ama y teme a Dios padezca de un miedo terrible. Él dice que no podía quedarse solo en la casa y ya es mayor de edad y tenía miedo de quedarse solo en la casa. Eso es incorrecto. Allí hay una manipulación diabólica. Pero hay un antecedente atrás. Eso no surge así nomás. Se va anidando algo. Le abrieron la puerta a algo espiritual. Y eso lo está gobernando. Pero un hijo de Dios tiene que ser verdaderamente libres. ¿Se acuerda de la primera de Juan? Sí. ¿Se acuerda qué dice ahí? ¿Se acuerda? Que el perfecto amor es Dios. Su espíritu, su poder, su palabra. Conocéis la verdad, te hará libre. Y el perfecto amor, Dios, nos hace verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué? Que si todo el sacrificio de Cristo, si el Hijo os libertare, si el Evangelio de Cristo ha llegado a tu vida, el Evangelio puro,
El Evangelio, al hablar del Evangelio, es hablar de buenas nuevas de salvación. Si el Hijo es libertario, si todo el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en beneficio de la humanidad, si el hombre lo recibe, si el Hijo es libertario, ese hombre que recibe el Evangelio es verdaderamente libre, no a medias. Verdaderamente libre ¿de qué? En deseos, en pensamiento, en la forma de mirar, en la forma de escuchar, en la forma de conducirse, libre de todo y no le tendrá temor a nada. Porque se va a cumplir lo que la Biblia dice. No temas, no temáis, no vivas en temor. Pero la segunda parte del texto de que el perfecto amor echa fuera el temor, dice, he ahí el que teme, o porque alguien teme, lleva consecuencias, dice. Allí mismo en la segunda parte del texto de 1 de Juan 4. Un hijo de Dios no debe de vivir en miedos. No debe temer a nada. Y aquí vamos a llegar a un punto bien delicado, porque una hermana me preguntó. Ella dice que ella no ha hablado en lenguas hasta la fecha. Recuerde que hay doctrinas que parecen buenas. Recuerde que hay doctrinas que parecen de bíblicas. Parecen buenas. Pero si en el resultado, llevan confusión, eso no proviene de Dios. La confusión no proviene de Dios. La confusión, el hombre vive en confusiones. Pero la palabra de Dios alumbra, es una antorcha. Y lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, para el hombre que está en este mundo, en tinieblas, en confusiones, pues lámpara es a mis pies. La palabra de Dios a mis pies y lumbrera a mi camino. Se tiene que abrir un panorama libre, libertad. 2 Corintios 3:17, ayer se lo dije. 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor es el Espíritu. Amén, amén. Dios es Espíritu. Y el Señor, el único Dios. Dios es Espíritu. San Juan 4:24. Pero yo estoy diciendo lo de 2 Corintios. Pero porque allá dice que Dios es Espíritu. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuántos señores? Uno, el mismo Dios. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? A hombres y mujeres que lo han recibido. Allí hay libertad. Debe haber no confusiones, no miedo, porque allí hay libertad. El perfecto amor echa fuera, saca, limpia la casa, limpia el perfecto amor que ha recibido, que es todo el beneficio del sacrificio de Cristo. El perfecto amor echa fuera el miedo, el temor. Y después, ¿por qué dice la segunda parte del texto? ¿Por qué del que teme? ¿Por qué del que teme? Porque esas personas le tienen miedo a cosas, a algo, pero falta temor de Dios, porque el temor a Dios es principio de sabiduría, el respeto a Dios. Pero vivir en miedos no proviene de Dios. Entonces algo ha pasado. Ahora vamos a leer en 1 Samuel 17. Allí vuelve a decir algo con respecto a Saúl. Ayer miramos algo, también en 1 Samuel, pero en el 28, ya cuando él va a consultar a la adivina. Pero allá dice, en 1 Samuel 28, ayer lo vimos, que Saúl había caído en un gran miedo, en un gran temor que le perturbó. Allá, ya recuerda, ya en el 28, al final del capítulo, del libro, que Saúl, ahí se puede aprender por qué ese hombre vivía en miedos. ¿Por qué ese hombre vivía en miedos? ¿Por qué Saúl vivió en miedos? Por rebelde, por desobediente. Se ensordeció a la palabra de Dios. La palabra de Dios liberta, pero él se ensordeció a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Por eso ese hombre siempre vivió en miedos. Por lo tanto, cuando un hombre adentro, no tanto decir la iglesia, un hombre que dice que es hijo de Dios, porque en la iglesia hay mucha gente perturbada, que está en perturbación también. ¿En dónde tiene que estar para que no esté en perturbación? En Cristo es que debe de estar para que sea libre, porque dentro de una iglesia puede estar perturbado, turbado y miedo.
las preguntas sobre si hablan lenguas o no, eso es bien común dentro de las congregaciones, adentro de la iglesia. Pero como se cree como si fuera de Dios y no, y muchas veces la doctrina no es de Dios. Entonces esta hermana a mí me preguntó, ella no habla en lenguas, pero ha oído muchas enseñanzas. Preguntó a un hombre de Dios, dice ella, y que él le dijo, sí hermana, no lo tienes el Espíritu Santo. Mire, sí, sierva, no tienes el Espíritu Santo. Que así le dijo el enseñador, el maestro, que ella no tiene el Espíritu Santo. ¿Y su cristianismo de tantos años? Tiene miedo ella de no ser salva. Tiene miedo por causa de que la respuesta del hombre de Dios, que al que ella le preguntó, le dijo que como ella no habla en lenguas, ella no es salva, no tiene evidencia de que hay Espíritu Santo en ella. Entonces ella está turbada, tiene miedos, ahora no haya ni qué hacer. Oiga, mire el efecto que hizo el consejo que le dieron, turbada, miedos, y ahora ella está en doble pensamiento. Entonces no vale la pena. Entonces yo tengo tantos años, 30 años de cristianismo, y si no hay evidencia, dice, entonces ¿qué estaba haciendo? La verdad está mal el consejo que le dieron está mal, y viene de un maestro que está engañado con respecto a ese punto. A ese punto está engañado. 1 Samuel 17, 11. Ya lleva toda una descripción de lo que está pasando ahí, que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Ahí va la escritura, pero ya en el 11, porque ese es el punto del miedo. Escuchando Saúl y todo Israel, ahí se llevó a otro grupo. El líder, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, está hablando de Goliat, dice, se turbaron y tuvieron, ¿qué tuvieron? Gran miedo. Oiga, un pueblo escogido, el pueblo que Dios habló, que levantó, le enviaba profetas, un pueblo que tenía verdaderos hombres de Dios, porque ese pueblo ha tenido verdaderos hombres de Dios, ¿sí? Porque ellos no lo aprovecharon, como puede pasar en algunas congregaciones, que sí tienen buenos siervos de Dios, sí. Y el buen siervo de Dios no tanto es porque predica bonito, elocuente. Hermano, hermana, abra bien sus oídos. El ser buen siervo de Dios no tanto está en que tenga elocuencia para predicar. Amén. Grandes estudios o elocuencia. Son otras cosas para evaluar por qué alguien es buen siervo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosas debe de haber en él para que sea catalogado por la Biblia que es buen siervo de Dios? El buen siervo de Dios da su vida. No engaña, no miente, no estafa. El buen siervo. El buen pastor da su vida. O sea, el buen siervo da su vida por ellas, por su vida. Ahí está el ejemplo a seguir, Cristo mismo. Pero como otra gente se basa en otras cosas, y dice, no tiene gente que lo siga, si a Cristo no lo quisieron seguir. A Cristo mismo no lo quisieron seguir. Amén, así es. Para probar. Yo siempre he dicho que hay apóstoles hoy. Yo siempre he dicho que sí hay apóstoles hoy. Toda la gente dice que piensan, pueden pensar. Sí, hay falsos apóstoles, sí hay. Entonces sí hay. Yo sí he dicho que, ¿verdad? Hay apóstoles, sí. Pero si esos apóstoles, que ahora dicen que son apóstoles, pero amasan riquezas, si amasan riquezas, hay adulterio en ellos, sí. Apóstatas entre ellos, entonces son falsos. Sí hay, pero falsos, y esto es bíblico, que sí hay apóstoles falsos. Pero no hay apóstoles falsos. ¿verdad? Los verdaderos ya quedaron escritos sus nombres. Sí, los verdaderos ya quedaron escritos, son los mismos que aparecen en el Apocalipsis. Pero sí hay apóstoles, pero fraudulentos. Sí. Obreros fraudulentos, porque han amasado riqueza, pero llevan tras ellos multitudes. Sí, así es. Que esa multitud ya va a ver que van a entrar en miedos, en temores. Y ya vuelvo a mencionar el virus. Congregaciones enteras le tienen miedo. Así es. Se turban, están en dos pensamientos. ¿Me la pongo o no me la pongo? El doble pensamiento es eso. Sí. Y en Dios hemos sido verdaderamente libres. Pero vamos a mirar entonces. 1 Samuel 17, 11.
escuchando Saúl, oyendo Saúl, y todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel, el ejército de Israel, y recuerde que los del ejército, los que están al frente, son los que están guiando a muchos, a multitudes, y los van a meter al mismo carril de ellos, del error, del miedo. Porque si donde hay turbación, ahí no está la obra de Dios. Dice la Biblia, que donde hay turbación, ahí no está mi obra perfeccionada. Entonces, nosotros hablamos estas cosas y para que hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, si hay turbación, miedo a X cosa, a lo que sea, es porque hay una oportunidad para él de salir. ¿A dónde tiene que ir? A refugiarse a Cristo. A la torre fuerte, ahí tiene que ir y ser libre, ser atendida, ser ministrada, ser libre, y se le va a abrir el panorama. ¿Qué camino por recorrer? Como cuando Elías come, bebe, le dijo el ángel a Elías, come y bebe para que te fortalezcas, porque hay camino todavía por recorrer, por caminar. No es tu fin allí donde estaba él. Ahí tenía temores él, ¿verdad? Pero ahí no era el fin de él. Le dijo, al contrario, le dijo, te vas a alimentar, te vas a fortalecer y camina, sigue avanzando. Pero oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué es lo que decía el filisteo? Amenazas de muerte, amenazas. Pero el hombre de Dios no tiene que hacerle efecto negativo. Lo que el mundo dice, lo que Satanás dice, lo que la política dice, lo que el presidente dice, lo que ningún mandatario diga, no tiene por qué hacerle efecto negativo. A la iglesia no, al Hijo de Dios no, al Hijo de Dios. El Señor nos dice a todos, y los apóstoles dicen, a usted le falta el Señor. ¿Sabe que así nos dijeron los apóstoles bíblicos? Nos dijeron a usted lo que les hace falta es el Señor. Sí, amén. Hablan de Él, pero les hace falta. No está con ustedes. No, o sea, lo han contristado tanto. Sí, ¿verdad? Señor viene pronto. Entonces, 1 Samuel 17:11 dice que el miedo turba, porque aquí se turbaron todos, sí, no uno, no solo Saúl, todo el pueblo, todo el ejército, turbado, escondido allá en su cabaña, y allá pensamientos negativos. ¿Usted cree que Saúl tenía pensamientos positivos, escondido y con miedo? El pueblo. Negativos. Saúl no. Él no tenía. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a nosotros, que somos hijos de Dios? Nuestros pensamientos deben ser pensamientos de victoria. No doble ánimo. No de doble forma de pensar, de mirar las cosas. Si no caemos como en Saúl. Sí, y eso es peligroso, porque crece, el miedo avanza, crece. Ya le puse el ejemplo de ese hermano que es anciano, y dice que él padece de un miedo terrible desde su infancia, y ahora es anciano y de la iglesia, él en apariencia él es libre, él habla de libertad y canta los cantos que hablan de libertad en el canto, pero él está esclavo de algo, y no quiso que oráramos por él, no quiso, dijo que sí al principio y después siempre dijo que no. O sea, el mismo miedo, Satanás sabiendo que él de esa manera es como puede ser libre. Satanás sabe que de esa manera ese hombre es libre. Entonces, no quiso después. Porque la misma manipulación en él, no lo dejó que se orara por él. Aunque él puede ser libre, si él deposita todo eso en Dios, él solo, sin que nadie ore por él, él solo, confesando delante de Dios, él también puede recibir liberación de esa manera, ¿verdad? Entonces en el amor no hay miedo, no hay temor. ¿Qué hace el perfecto amor? Es una pregunta. Echa fuera el miedo, el temor. ¿El temor a qué? A todo. ¿Qué le pasó a Adán allá? ¿Por qué se escondió? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Qué hizo detrás? Sí, algo hizo. Ahora tiene miedo, ahora lo esclavizaron. No, desobedeció. ¿Qué le pasó a Saúl? Tenía mucho miedo y turbado. ¿Por qué tiene este hombre, que es el líder, miedo y turbado? Porque vive en rebelión a Dios. Porque le están diciendo qué tiene que hacer y no lo hace.
Él hace lo que él quiere porque es el líder y él dice, yo soy líder, a mí nadie me va a aconsejar. Yo sé lo que tengo que hacer y va desviado. Qué bueno fuera que de verdad sepa qué hacer. Qué bueno fuera eso. Sí. Y es eso. Pero tiene que examinar al joven, la jovencita, cuando dice yo hago lo que yo quiero. Tiene que examinar eso con la palabra de Dios. Si eso que dice, yo hago lo que yo quiero, va basado a la Biblia o al pensamiento de ellos Sí, amén. o a la filosofía. Porque lo pueden estar encadenando. Y después vienen las consecuencias de que no crecen espiritualmente. Porque quien lleva la mezcla de filosofía y palabra de Dios no crece. No crece. Es esclavo de algo y de alguien. La duda. La duda no proviene de Dios. No. El miedo lo mete a la duda. Allá está Saúl. Tiene miedo. ¿Usted qué cree? ¿Qué puede estar pensando ese miedoso escondido allá? Me van a matar. Sí, está mirando al gigante, le pone mucho enfoque al gigante que tiene allí, pero no se examina. Este miedo que estoy sintiendo no proviene de Dios. Entonces examina su vida. Señor, ¿cuál es mi condición delante de ti, Señor? Por si al caso he fallado y pecado, perdóname, libértame, ayúdame. Pero estoy sintiendo un temor muy fuerte, un miedo muy fuerte, pero no por servirte, sino miedo a ese gigante que estoy viendo. Estoy oyendo el mensaje del gigante. Y el mensaje del gigante le está atemorizando y le está turbando. Ahora lo tiene caído. Al líder lo tiene hundido. Entonces tiene que examinarse. ¿Y a quién tiene que escuchar? Volver a la palabra de Dios. Y dejar de estar enfocándose en el gigante. Tiene que enfocarse en aquel que es poderoso, Amén, gigante. gloria a Dios. El que Amén, puede aleluya. derrotar al gigante. A ese gigante que se levantaba llamado Goliat, o problema o miedo, a ese tiene que ser derrotado. Mire, si usted lee detenidamente el 17, de allí del 1 al 11, allí hay una frase que la pasan por alto muchos. ¿Dónde? Del 1 al 11. Del 1 al 11, del 17 al 1 al 11, allí hay una frase Del 1 al que 11. la pasan por alto muchos que leen la Biblia. Mire, este incircunciso de Saúl, que es gigante, que es Satanás mismo, al cual que el Señor lo reprenda, ¿sabe? En las palabras que les está amenazando y les dice, siervos de Saúl, les dice la verdad. El enemigo les está diciendo la verdad. Mire, él no les dijo son siervos de Dios, Servos de Saúl. pero lo pasan por alto muchos. Pero lea detenidamente, después lo voy a leer porque ahorita estoy hablando de esto, pero allí entre el 1 y el 11, el gigante está amenazándole y diciéndole, dice, no, yo soy de los filisteos, dice, mándenme uno que pelee conmigo. Siervos de Saúl, le dice, siervos de Saúl. Pues que ese es el problema de esa gente que no es libre dentro de la congregación. Son siervos de un líder que está allí. Sí. Y se vuelve a cumplir lo que dice 1 Corintios 3. Uno dice que son siervos de Apolos. No, prefiero a fulano. Ah, no, yo no. El que predica mejor es este. ¿Está bien eso? No. Está mal. ¿Sabe qué les dice el gigante a ellos? Siervos de ese que están diciendo. Ese que también. De ese que están mencionando. Miren, el gigante se los dijo al pueblo. Siervos de Saúl, dice, miedosos. Nada que dijo son siervos de Dios. Siervos de Saúl. Y es verdad, bíblicamente eran siervos de Saúl. ¿Sabe usted que eran siervos de Saúl? Sí. Sí. Porque si hubieran sido siervos de Dios, No, ¿quién era el siervo de Dios? El Señor. Sí, pero en ese pueblo, Samuel era el siervo de Dios. Porque él sí creía, porque él sí guardaba, porque él sí obedecía. Pero los demás, siervos de Saúl. Tenían que ser siervos de Dios, no siervos de Saúl. Pero bíblicamente eran siervos de Saúl. Y el Satanás se lo está diciendo, ustedes son siervos de Saúl. Y el apóstol Pablo al predicarle a la congregación, ahorita les diría lo mismo. Son siervos de ese que dicen, que les encanta, que les enseñe o que les predique. Ese que están diciendo. Sí, amén. Siervos de él son, siervos de hombres que son ustedes. Por eso los miedos, los temores y las Amén. deficiencias, que no hay crecimiento. Porque se convierten en siervos de ese hombre. Sí, Y el hombre que enseña tiene que tener el cuidado de enseñarles que ellos sean siervos de Dios. Amén. Porque en el problema difícil, ese hombre que quiere ser el líder, ni va a estar con ellos. Sí, Por eso sí. tiene que decirle, ustedes son siervos de Dios. Lo tienen que buscar con limpio corazón, siempre a Él, a Dios, Sí, al Todopoderoso. amén, amén. Y esa palabra sí liberta. Pero ahí uno se convierte en esclavo dice la Biblia, esclavo de profeta.
recompensa del profeta entonces. Hasta donde llegue él, llegue el otro. No, que tienen que ser hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios. Porque él fue el que pagó el precio. Pero les dice el gigante, hijos de Saúl, siervos de Saúl. Miren, y así están las congregaciones. El gigante les va a decir lo mismo que les dijo al pueblo de Israel. Ustedes son siervos de ese líder. Porque dan la vida por ese líder, pero por el Señor no dan nada. Por ese líder dan todo, pero por el Señor no dan nada. Y eso es bien común en las congregaciones, que llegan a amar más al líder que tienen que a Dios. Porque al líder le obedecen todo lo que dicen, que su doctrina que está enseñando lleva puntos equivocados. Y a él sí, porque como lo aman, le aman su palabra. Y el Señor dice, si me aman, guarden mi palabra. Sí. No doctrinas equivocadas que alguien pueda tener. Ya le mencioné de la hermana de que preguntó que ella no habla en lenguas. Miren, le dieron su respuesta. Le dieron su respuesta. Y ese es un miedo que mucha gente tiene. ¿Sabe usted? Hay mucha gente que tiene miedo a causa de eso también. Pero entonces aquí les dice el siervo de Saúl, les dice él. 2 Corintios. La duda te trae derrota. Miren, la duda es una fortaleza del enemigo. Una fortaleza dentro de la persona. La duda, ya le metió duda, ya la va a tener en miedos continuamente. Entonces, esta hermana dice, entonces mi cristianismo de 30 años y mi cristianismo de 40 años, pues ya tiene una fortaleza. Tiene miedo ahora. ¿Y si no voy a ser salvo? ¿Qué hago aquí? Sí, porque está metida en una iglesia, pero hace falta Cristo en nosotros. El estar dentro de una congregación no da garantía de salvación. El que da garantía de salvación es estar en Cristo. Si tiene una congregación donde ir, vaya, examine las doctrinas que practica usted y las que les enseñan, examine eso. Amén. Hay que examinar las escrituras, escudriñar las escrituras también. No solamente dejar que alguien le enseñe. Porque si aquel está equivocado y le enseña mentira, ¿qué va a aprender? Mentira. Error. ¿Qué es el perfecto amor? Echa fuera el temor, echa fuera la duda. Y se vuelve, cuando Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, era un siervo, un discípulo, un estudiante. El Señor le dijo que caminara sobre el agua. Caminó un poquito, pero como luego dice ahí, tuvo miedo. Es que el miedo hunde. No deja crecer el miedo que alguien tenga. Pero puede ser libre. Sí, puede ser libre. No deja atrás de la palabra. Todo. Los que vienen al Señor podemos ser libres. Todos los hermanos, las hermanas en general, hombres y mujeres. Podemos ser libres. Sí, amén. Recuerda que Pedro quitó su mirada por un momento. Pero él no estaba lleno. Allí se entiende. Allí no es nada negativo de decir el apóstol Pedro. No, el estudiante Pedro. El estudiante Pedro. No el apóstol. El estudiante Pedro, porque no estaba lleno todavía. El Señor le dice, camina. Porque él preguntó, ¿eres tú? Sí, soy, ven. Caminó un poquito, quitó su mirada, se hundió como hombre que no está lleno, se hundió. Y dice allí, la Biblia, tuvo miedo. O sea, que el miedo, esos son los efectos. No son los efectos. ¿Qué hizo en Adán el miedo? Se escondió. Se escondió, aleluya. ¿Qué hizo aquí? Se hundió, se está hundiendo. El miedo esclaviza. El miedo derrota al hombre porque le mete duda. Ya ve que el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Ahí le aplicó el otro punto. Tuvo miedo él y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Mire, o sea, lo une miedo y duda. Lo une. Y ese mismo es el inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8, Proverbios 24:21, ¿se acuerda todavía? El veleidoso es inconstante en todo lo que emprende. El veleidoso, el de doble ánimo. Pero ¿qué pasa? Tiene miedo y a la vez dudas. Tiene duda también. Bien lo une todo el Señor. ¿Concuerda? Entonces la duda es una fortaleza del enemigo. La duda no te deja mirar con claridad. Por eso estaba metido, escondido Saúl y no lo dejaba mirar con claridad el miedo y la duda que tenía. Él oía y miraba al gigante. Sí, pero tiene que mirar para arriba. Para si yo soy el rey de Israel y el verdadero rey de Israel no soy yo, es Dios. Y Él ha prometido que si yo me arrepiento y me perdona y hago su voluntad, pues la victoria está garantizada, como lo hicieron otros reyes de Israel, como Josafat.
Que Jesús sí, como David también, que sí le confiaron al Señor. Amén. Entonces la duda no te deja mirar con claridad. La duda te trae derrota, pérdida, fracaso, el miedo. Ya le mencioné que Pedro tuvo duda y se estaba hundiendo porque tuvo miedo. Hay pensamientos negativos, pueden ser una fortaleza. Cuando usted continuamente tiene pensamientos negativos, eso no es correcto. Pudiera ser ya una fortaleza. ¿Cómo que el hombre de Dios continuamente pensamientos negativos? ¿Por qué cree que se han suicidado hombres que dicen que eran pastores? Sí. Eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Anduvo girando una grabación en las redes sociales, en el Facebook, de un pastor que estaba diciendo que él quería suicidarse. Mira, hermano, esa es estrategia del demonio. Un hombre de Dios no hace eso, y menos grabarlo para infundirle a otros. Porque eso no proviene de Dios. Ni los que lo hicieron, de dar el paso del suicidio, eso no proviene de Dios. Un hombre lleno de Dios no va a hacer eso, suicidarse. No lo hace. Él termina sus días honrando y exaltando al Todopoderoso, pero muere de muerte natural. Así es. No atentando contra su propia vida. Si alguien atienta contra su propia vida es porque hay algo detrás. Como principio, está una manipulación súper fuerte. Usa una fortaleza y puede ser fuerte la fortaleza. Sí, así es. Fuerte la fortaleza espiritual. Y desde allí le manipularon. Y le empujaron, le pusieron los medios, le rodearon de problemas. No pudo ser libre en Dios. No buscó ayuda en Dios. Fue engañado. Lo hundieron y luego quiere salir de eso. Sí, suicídate, le dice el enemigo. Wow. Si quieres salir de que se acabe todo eso. Que los hermanos, porque este hombre que hablaba, que era pastor supuestamente, decía que él sufría mucho y que los hermanos no entendían eso, y que los hermanos, si Dios lo puso, vaya con el Señor, no le esté llorando a los hermanos. Sí, amén. No le esté llorando a los hermanos. A los hermanos tiene que hablar con seriedad, conforme a las Escrituras, y que no les esté llorando a ellos, le llora al Todopoderoso. Pero él diciéndole ahí que ya estaba cansado había entregado su vida al servicio de los hermanos y que ahora él se iba a suicidar mejor. Mire, mentiroso, pudiera haber sido un mentiroso. Alguien manipulado por el diablo mismo, dando un mensaje negativo Un cobarde. para otros cobardes que están por allí, que lo iban a oír. Sí. Eso no proviene de Dios. No es de Dios y hay que reprenderlo, porque eso no es de Dios. Sí, amén. Sí. Pero es peligroso entrar, porque el miedo... Mira, Saúl lo fue llevando el miedo, lo fue llevando. Él ya estaba lleno de dudas, por rebelde. Lo fue llevando a las tinieblas, lo fue enredando, lo fue hundiendo. Fue a consultar a la divina. Ya en el 28 fue a consultar a la divina, porque él dice, como Dios no me escucha, voy con la divina. Mire, el hombre, el rey de Israel, como Dios no me escucha, como Dios no me responde, no te responde porque tú eres sordo cuando Él te habla. Por eso. Así es. Por eso eres rebelde. Entonces Saúl dice, como no me contesta, ni por sueño, ni por revelación, ¿cómo te va a contestar el Señor? Si te ha hablado por el profeta Samuel y no te gusta. Entonces fue a consultar a la divina. Al ir a consultar a la divina, ¿a quién está consultando? La bruja. Sí, pero al Los consultar demonios. está consultando al mismo Satanás. Aquel que en Goliat, mire, está consultando al mismo Satanás que aquel en Goliat, el mismo Satanás en Goliat le infundió miedos, dudas, lo hizo rebelde, lo hizo contradictor. No escuches al profeta, no escuches al profeta. Si Samuel era el verdadero profeta, lo hubiera escuchado, Saúl termina su reinado bien, pero como no lo hizo, termina exhibido vergonzosamente. Y dice, recuerda que iba el miedo, en Saúl va el miedo, tipificado. Le tenía miedo al gigante, le tenía miedo. Porque no tenía temor a Dios, entonces le va a tener miedo al gigante. Porque no tenía temor de Dios. Saúl. Amén, sí, amén. Aleluya. Entonces, 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10. Mire, esto solamente, en 1 Samuel 17:8. Yo lo voy a leer, pero usted... Primera de Samuel. Sí, pero es que fue el 17. El 8 dice, mire, y que se para Goliat. Y se paró
y dio voces a los escuadrones de Israel. Goliat. Les está predicando Goliat y les dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo?, dice Goliat. ¿Y ustedes son los siervos de Saúl? Lo pasan por alto el punto, ¿no? Ustedes miedosos, dice, no son siervos de Dios, son siervos de Saúl. Ay, sí. Y concuerda. Sí. Dice el Señor: yo no le he dado espíritu de cobardía. Todos son siervos de Saúl. Saúl es cobarde y le dio su espíritu. O sea, un espíritu malo. Por eso van igual. Van iguales, siervos de Saúl. Espíritu de cobardía tenía Saúl, espíritu de cobardía del pueblo, el ejército. Y dice el Señor: yo no le he dado ese espíritu. Recuerde, cuando tenga miedo a alguien, el Señor te va a decir siempre: yo no doy ese tipo de espíritu. Mi espíritu es santo, es poderoso y te puedo limpiar la paz, llenarte para que seas verdaderamente libre. Así es. Pero yo no doy ese espíritu porque mi espíritu es santo, dice el Señor. 2 Corintios 10, 5. 2 Corintios Segunda, ok. 10, 5. ¿Qué dice ahí? Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, esto tiene que hacerse. Sí. Esto que dice la Biblia ahí tiene que hacerse. Cada hermano, Derribando cada hermana argumentos. Derribando. se somete a Dios. Someteos pues a Dios. Resiste la tentación, resiste el diablo, resiste el miedo, pelea contra ese miedo. Tienes que luchar para que lo venzas. ¿Pero cómo? Para que no se convierta en una fortaleza. Pidiendo a Dios. Entonces aquí en el 10, Argumentos. 5, 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios. ¿Y para qué son? Para destruir Fortaleza. Amén. fortalezas, fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales es obra del diablo. Sí. Es una obra del diablo y muchas veces la mete a la misma mente del corazón o a la misma mente del ser humano. La destrucción. Pero aquí dice por palabra de Dios que con la palabra de Dios, que estemos llenos de Él, nuestra lucha no es carne, no es contra sangre, que nos llenemos de Él. Y que con las armas de Dios, que son poderosas, que con esas armas peleemos, venzamos, destruyamos las fuerzas del enemigo. O sea, la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un cuartel militar. Cuartel militar. ¿Qué es una fortaleza? Una comandancia policíaca. ¿Qué es una fortaleza? Cuartel militar. Un retén de policías, de soldados. ¿Para qué están ellos ahí? Para retener. Para detener. Viene el enemigo. Ahí está el primer guarnición militar. Tienes que identificarte quién es usted y qué quiere hacer, por qué quiere pasar. Ahí está la primer fortaleza militar. Y nos tiene- Bueno, Satanás mete de eso adentro del hombre, de la mujer, y le forma una fortaleza allí y lo tiene gobernado. Ajá. Lo tiene gobernado pero ¿qué dice la Biblia? Derriba fortalezas. ¿Pero qué dice la Biblia? Derriba argumentos. Te está metiendo un argumento negativo. El miedo. Sí. Una duda. Saúl tenía dudas y miedo. Eran argumentos. ¿Quién se los metió? Derribando. Satanás. Satanás le formó una fortaleza a él mismo adentro. Adentro, en el cerebro. Y por eso él actuaba mal. Ya se lo había metido al corazón también la fortaleza. La rebeldía. Lo que él pensaba, Saúl, como era ya una fortaleza del enemigo, se iba a convertir en acciones negativas, en rebelión a Dios, porque ya en el pensamiento le gobernaba el espíritu malo. La Biblia dice que el espíritu malo en Saúl atentó matar a David muchas veces y ese espíritu malo lo gobernó y lo llevó hasta a consultar a la divina, y el espíritu malo hizo la función correcta, lo mató. Sí. Lo llevó a la muerte. El espíritu malo que lo gobernó, que entró. Cuando el espíritu de Dios ya se apartó de él, un espíritu malo lo toma y ese espíritu malo sí hizo la obra por la cual le fue enviado. O sea, por la cual Satanás lo puso allí. Mata, roba, destruye, lo confundió. Lo hizo rebelde, contradictor, en miedos y en rebelión a Dios, en temores vivió el cobarde Israel. El cobarde Israel y también Saúl. Mire, Amén. tenga mucho cuidado porque le formó y le metió la fortaleza a él mismo. Atentó a matar al hombre de Dios, David. Sí, amén. Él muchas veces.
Y no muchas veces acontece lo mismo con gente dentro de la iglesia que como no soportan la sana doctrina, quieren matar. No me gusta cómo predica ese hombre. Pues claro que nunca te va a gustar, porque hay una fortaleza espiritual negativa en ti. Por eso nunca te va a gustar. Que te digan la verdad, que solamente en Dios puedes ser libre, pero tienes que ser obediente. Pero aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos está aconsejando a todos. Y atesore este tipo de enseñanzas. Atesore este tipo de enseñanzas, hermano y hermana. ¿Puede ser esclavo de fortalezas estando dentro de una iglesia? Sí. ¿Puede ser esclavo de una fortaleza del enemigo estando en Cristo? No. Estando en Cristo, no. Estando en la iglesia, sí. Pero estando en Cristo, no. ¿Entiende este punto? Amén. Estando dentro de una iglesia, puede ser gobernado o le pueden meter una fortaleza negativa. Sí. Amén. Estando en Cristo, le pueden meter No. una fortaleza. No, estando en Cristo, no. Estando en Cristo, no. ¿Cómo le va a meter una fortaleza al enemigo? No va a mirar caer 10,000 a un lado y 10,000 al otro. A usted no va a llegar, pero ¿por qué no va a llegar? Porque usted honra al Todopoderoso, porque usted le guarda su palabra, porque usted lo ama, porque usted es guiado a toda verdad, de toda justicia, y que es la obra del Espíritu Santo también. Pero no bastante jugando, que no quiere sana doctrina, que no le gusta que le digan. Siga jugando, le van a meter fortaleza. Y el espíritu malo en Saúl, mira, hizo el trabajo correcto, ¿sí o no? Sí lo hizo. El espíritu malo es para destrucción. Y ahí se lo llevó. Hizo destrucción. Se lo llevó. Que fuera hundiendo. Cobarde. Le infectó al pueblo también, la cobardía de él. Al pueblo, porque eran siervos de él, como le dijo el de Goliat, siervos de Saúl. Es que bien, para aprender nosotros, ya que para eso se escribe, para nuestro consejo, para que no caigamos en semejantes cosas también, nosotros. Pero dice aquí entonces, 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice que nosotros no militamos según la carne. Ya no tenemos que ser gobernados por ningún deseo de la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo mismo que dice Efesios 6. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Lo mismo que dice aquí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Y Efesios 6. Sí, es que allá dice algo de esto mismo. Que debe de estar lleno y fortalecido, cubierto, vestido con la coraza. Que el Espíritu Santo sea en usted y en mí. Es lo mismo, tiene que relacionarlo. ¿Por qué? Porque su lucha no es carne, no es sangre, son potestades. Gobernadores del destino que quieren meter fortalezas. Y es lo que está diciendo 2 Corintios 10, 5. Derribando. Bueno, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino de que son poderosas en Dios. Entonces, ¿por qué están temblando de miedo Saúl allá y el ejército? Porque hay muchos hermanos en dudas, en desconfianza. Entonces hay un problema espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios y son para destruir fortalezas. Y 5, y ya vestido y usando las armas de Dios, derriba argumentos. Eso es lo que tenía que haber hecho Saúl. Haberse humillado, haberle hablado al profeta, ven, intercede por mí y me arrepiento. Quiero hacer la voluntad del Señor. Con gusto lo hubiera hecho Samuel, Dios también lo hubiera perdonado. Y ahora a derribar argumentos. Amén. Todos los pensamientos negativos que tenía en contra de la palabra. A derribar argumentos. ¿Con qué los iba a derribar? Con la palabra que Dios le iba a dar a través de Samuel. Con eso tenía que derribar los argumentos de él que eran de derrota, miedos, temores. Entonces estaba fuera de la voluntad del Señor por rebelión. Entonces, derribando argumentos. Para que usted también, cuando tenga un pensamiento, evalúe. Si es negativo, tiene que derribar ese argumento. ¿Con qué lo va a derribar? Con la verdad, con la palabra. Repréndalo, apártese. Que no lo venza. Derribe argumentos. Entonces, ese miedo que la gente lleva son de doble ánimo, son argumentos negativos. Hay una fortaleza espiritual. El miedo es una fortaleza espiritual. No, y el punto de estos pastores que dijeron que se suicidaron durante la pandemia, eso no viene de Dios. Que quede punto, claro, no procede de Dios. No importa qué difícil fue la prueba, lo que enfrentaron, no importa qué difícil, porque así como fue de grande la prueba, poderoso y grande es Dios, que estaba dispuesto a ayudarles, a sacarlos, a fortalecerlos, diciendo, no temáis. Amén. Derriba argumentos
párate firme, ten buen fundamento, la verdad como fundamento, que sea para tu vida, en su diario vivir, la antorcha de mi palabra, la que te alumbrará siempre, y mi espíritu te guiará a toda verdad y a toda justicia, y no te va a llevar al suicidio. No te va a llevar al suicidio, pero hubo miedos, temores, dudas, por algo que atrás hay. Hay algo atrás como principio, para que como resultado sea ese fin negativo, deshonrando a Dios. Entonces hay espíritus malos que lo pueden llevar al suicidio, ¿sí o no? Sí. Sí, lo pueden llevar. Un espíritu, ¿no lo llevó a Saúl también? Sí. Lo llevó y a Judas. También. Lo llevó, se fue a matar cuando ya vio que había lo que había hecho. No lo midió las consecuencias. Ya cuando vio que sentenciaron a muerte a Cristo, el mismo espíritu malo lo llevó y fue a colgar. ¿Verdad? Entonces dice, derribando argumentos, derribando predicaciones, predicaciones, consejos que ven fuera de la palabra, derribando pensamientos negativos que tenga también, argumentos, el argumento, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra la verdad, y llevando cautivo todo pensamiento, pero a la obediencia A Cristo. de Cristo. Entonces, derribando el argumento y toda altivez que se levanta contra la verdad, contra el conocimiento de Dios. Derribar significa hacer pedazos. Amén, amén. Derribar es hacer pedazos. Destruir todo. Que no deje con vida ningún enemigo, como cuando el Señor le dijo a Saúl, mátalos a todos, no dejes con vida a nadie. Bueno, derribar fortaleza significa mátalos a todos. ¿Cuántos son los que están ahí? Hay 4, mátalos a todos, no dejes a nadie vivo. Si en esa guarnición militar, ya que es una fortaleza, una guarnición militar, ¿cuántos hay? El número que sea, destruyes a todos, dice. Si dejas uno vivo, ese puede ser el causante al que tú le tengas compasión. Ese puede ser el causante que después te destruye a ti. El que dejaste vivo. El niño. El que dejes vivo, ese va a ser el causante que después te destruye. Entonces, derribar significa hacer pedazos, destruir, desbaratar, demoler. Eso significa derribar, es hacer pedazos. Cuando un edificio es demolido, un edificio le ponen dinamita, se vuelve nada. Eso es derribar. Amén, sí. Y de aquí se derriba argumentos, porque el hombre tiene pensamientos y no los derriba, él los va dejando, se van haciendo parte de la vida de él, de ella. Eso no es aprobado por el Señor. Entonces, derribando argumentos, derribar es hacer pedazos, destruir todo eso, desbaratar eso, demolerlo. Un ejemplo de alguna fortaleza, el miedo. Póngale. Un ejemplo de alguna fortaleza es el miedo. Vos lo punto del hermano con miedo desde la infancia. No sé si tenga 60, 70 años ahorita. Es parte ya de la vida de él. Una fortaleza. Miedos. No puede quedarse solo. Tiene que ir con su hermana a todos lados porque no puede quedarse en la casa. Le da miedo. La verdad. Eso da risa. Da risa. Y no quiere ser libre, el hermano. Un ejemplo de fortaleza. La pereza espiritual. La pereza espiritual. Un ejemplo de fortaleza espiritual. Que no crece el hombre. Por algo no crece. ¿Por qué no crece espiritualmente? Por huevón. Pereza. Porque hay una pereza espiritual. Hay rebelión. Saúl, él tenía habilidades para las cosas de él, del reino, pero porque el reino era de él. Pero para lo de Dios, perezoso. Por huevos. Perezoso para lo de Dios. Ejemplo de fortaleza espiritual, la depresión. La depresión. Depresión. Amén. Eso no es correcto en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Un trauma. Lo pueden convertir en una fortaleza espiritual y no la va a dejar crecer. No va a crecer por más que ande ayunando, haciendo vigilias. No va a crecer, ¿por qué? Porque hay un problema espiritual que tiene que ser libre de ese problema. No puede edificar sobre la depresión. 1 Corintios 3:11 dice que nadie ponga otro fundamento, y hay muchos tienen depresión como fundamento y allí quieren fundar su vida. ¿Cómo va a fundar su vida espiritual? En la depresión, en el miedo. Miren,
Y no la gente que va a los retiros espirituales, ayunos, vigilias, es la misma que está con miedos, porque están edificando en esa rebelión. Saúl para servir tenía que haber sido verdaderamente libre oyendo a Dios. Pero quiso edificar todo en la rebelión de él. Saúl quiso edificar todo en la rebelión de él. Una fortaleza tenía espiritual y no pudo edificarse por más algún buen deseo que hubiera tenido, porque esto no consiste en un deseo. Tienes que poner en claridad las cosas y ponerte en el fundamento correcto. 1 Corintios 11, que nadie ponga otro fundamento en tu vida. 7:11. ¿Qué es lo que? 3:11. O 3:11, sí. En ese fundamento tiene que edificar su cristianismo, en el verdadero, que es Cristo. ¿Quiere tener un buen matrimonio? 3:11. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Edifícalo en el fundamento correcto, que es Cristo. Y Cristo es la verdad, quizá. ¿Quiere tener un buen cristianismo? ¿Quiere ser un buen líder? Un buen siervo, buena obra desea, pero tiene que ser de esta manera. Ponga el fundamento. ¿Quieres un buen siervo? ¿Un buen líder? Sí, bueno, buena obra desea. Pero aquí está el fundamento que debe de poner el hombre y la mujer. Irreprensible. Ahí ya no me gustó. ¿Y no que quieres obispado, ser líder? Bueno, aquí tiene que ser irreprensible. Tienes que dar testimonio en palabra. ¿En palabra? En conducta, en carácter. Miedo. Saúl fue aguado en todo. Entonces, era el líder. Era un líder equivocado, errado. O sea, un líder equivocado. Saúl. Y le tenían miedo. Los servidores de él le tenían miedo. No le decían. Si el único que le decía era Samuel, que le decía que era rebelde. Era el único que le decía. Y nadie le tenía. Porque como todos se aprovechaban, agarraron un hueso del político Saúl, un hueso en el gobierno. Y por un hueso en el gobierno, callan la verdad. No le dicen. Porque el otro te va a decir, te quito. O sea, el otro le va a decir, te voy a quitar del puesto. Si sigues diciendo que estoy mal. Bueno, y así muchas veces en la iglesia. Si sigue usted diciendo que alguien necesita enderezar su caminar, dice el otro, te voy a quitar. Y no te calles. Sí. Te voy a quitar la ayuda. Pero son siervos de Saúl, siervos del hombre. Pero aquí dice, derribe argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribar, ya le expliqué. Dios es nuestra fuerza, claro que sí, nuestra fortaleza es Él. Sí. Dice, roca mía y castigo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, ese es Dios. Ese es Dios para con el ser humano. Cuando Dios es nuestra fortaleza, ¿estamos seguros? Sí, estamos seguros. Amén. Cuando Dios es nuestra fuerza, estamos seguros. Estamos confiados. Somos victoriosos. Pero cuando el enemigo tiene una fortaleza en la mente, te manipula. Te manipula. Vives con miedos, con dudas, con depresión, porque te esclaviza. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, o sea, no nos ha dado espíritu de miedo, de cobardía, estaba cobarde, Saúl miedoso, cobarde, sino de poder, de autoridad, de amor, del amor que es Dios mismo, y de dominio propio. ¿De dónde viene el miedo entonces? Si el Señor nos ha dado espíritu de cobardía y el perfecto amor echa fuera el temor, ¿de dónde viene? ¿De quién? ¿De dónde procede? De Satanás, de los demonios. Y cuando son enviados es para que cumplan una misión. Y en Saúl la hicieron correctamente bien. En los hermanos y hermanas que han llegado al suicidio, hicieron la obra correctamente a estos demonios, a los cuales el Señor los reprenda. Sí. Pero bien hacen el trabajo. ¿Y todo por qué? Porque uno, el hombre, la mujer se descuida. Y no debe descuidarse. Tiene que derribar argumento en cuanto está llegando el argumento contrario.
tiene que ser derribado con la verdad, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, Efesios 6:17. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que es miedo, que es temor, sino de poder, de autoridad y dominio propio. Isaías 41:10. Isaías 41. Isaías 41. 10. Pero recuerde que Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, viene de otro lado, de otra fuente. Isaías 41. 10 dice: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi poder. Con mi poder, dice, con la diestra de mi justicia. ¿Verdad? Amén. Gloria a tu nombre, Señor. El 13 dice: porque yo soy Dios, tu Dios, quien te sostiene. Entonces, ¿cómo va a ir al suicidio? Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esto debe de recordarlo usted, guardarlo usted en la obediencia a la palabra, y cuando vengan las circunstancias difíciles, la depresión, el miedo, las dudas, ¿qué tiene que hacer? Creerle al Señor. Pero si no le cree, es que algo está pasando. No diga estoy solo. No diga el Señor me ha dejado. Porque si está diciendo el Señor me ha dejado, puede que usted es la que se ha apartado. No diga yo estoy solo, yo estoy sola. Entonces, ¿en qué ha quedado la palabra del Señor que le ha dado Él? Si usted sigue diciendo estoy solo, en este es mi problema, oye, en este es mi problema, estoy solo. En este es mi problema, nadie me ayuda. Y el Señor dice: esta mujer nunca aprendió, este hombre nunca aprendió. Dice, entonces, la voy a dejar sola para ver si es cierto, y se va a hundir. Y la Biblia dice que está en mis manos, nadie lo arrebata. Pero tiene que creerle, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo soy el que te ayudo, yo soy el que te esfuerzo. Conmigo eres fuerte y valiente. Sí, pero no esté con él, va a estar como Saúl, temblando de miedo y turbado. Diciendo y quejándose: nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Si es peligroso entrar al miedo, lo puede llegar a manipular y le va a ir tendiendo trampas en el camino. Hay miedos que son normales, ya lo dije ayer. Si usted sabe que en un lugar asaltan, no pase por allí, vaya con más personas. Ese miedo es normal, allí no hay nada espiritual. Ese miedo es correcto. Mencioné si hay un animal que es bravo y usted tiene... Eso está normal, a la altura, es normal. Pero ese otro tipo de miedo no. El que no lo deja crecer. Ese es el problema. Del miedo que viene porque es una manipulación del diablo, o sea, una fortaleza espiritual que ya le metieron a muchos. Grábese bien Isaías 41, 10 y el 13. Isaías 41, 10. No temas. Amén. Yo estoy contigo. Cuando alguien le diga: yo tengo mucho miedo, recuerde lo que la Biblia dice a usted y recuérdele eso a ella o a él. Mire lo que la Biblia dice, el Señor dice: no temas. ¿Por qué tienes miedo? Saúl, ¿por qué tienes miedo? Adán, ¿por qué tienes miedo? Pregúntese y pregúntele eso. Mira, hermana, esto del miedo no es nada bueno. Hay algo atrás como antecedente. Saúl tenía miedo. Algo hizo Saúl. Adán tenía miedo y Eva tenía miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿En el huerto? ¿En la iglesia? ¿Por qué tiene miedo alguien adentro? Porque ya mencioné que dentro de la iglesia puede tener miedos, temores, malos deseos, malos pensamientos, pero estando en Cristo no. Entonces, esté en la iglesia, pero sobre todo que Cristo esté en usted y esté allí para que sea de bendición para con los demás. Ya le mencioné la hermanita que ella está triste, la verdad. Esa hermanita que el hermano le dijo que no habla en lenguas, ella, y no hay evidencias que hay Espíritu Santo en ella. La hermana está triste. Ahora tiene miedo de que no va a ser salva. De que no va a ser salva. Recuerde que esto es bien delicado. Un mal consejo. No, pues sí, en parte porque no aprendió, pero en parte porque también el consejo que le dieron.
Pues lo mismo viene ahora. Sí, Con un consejo la de balanceo. un consejo. O sea, no, hay malos consejeros. Negativo. Saúl, ¿usted cree que podía haber aconsejado con respecto a Dios? No. No, hermano. Y hay gente que se atreve a dar consejos espirituales y ellos están afuera de la línea correcta. Que ponga la mirada en el Señor, no en Tiene. este varón. Entonces aquí dice, no temas, dice Isaías 41, no temas. En cualquier circunstancia, el miedo también, en cualquier circunstancia, la duda. Cuando venga la duda, Amén, me amén. quiero suicidar. ¿Cómo que te quieres suicidar? Eso es diabólico. Es diabólico, ya no aguanto. Que no aguanta la carga. Ve con el Señor, estás peleando en tus fuerzas, por eso te cansaste. Tan bonita que es la vida. Por eso te cansaste, porque estás peleando y luchando en tu fuerza. En tu fuerza te van a derribar, a derrotar. En la del Señor es que tú eres levantada, fortalecida. Y el gozo en el Señor es mi fortaleza, como dijo Nehemías. Dije en Nehemías, el gozo en el Señor es mi fuerza, mi fortaleza. En Él esperaré confiado, como dice el salmista. En Él espero confiadamente. Busqué al Señor y Él me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso, del problema que estaba enfrentando, que le traía miedos. Amén. Traía miedos. Pero dice que el Señor lo sacó, lo hizo sacar del lodo. El lodo significa que está hundiendo el problema. El miedo lo está hundiendo. A Saúl lo hundió mucho. Lo hundió el miedo. La cobardía lo hundió. Entonces el lodo es algo aguado. O sea, ahí se está hundiendo. Pero Él me sacó del lodo donde me estaba hundiendo. Y me puso sobre roca. ¿En cuál roca lo puso? En la verdad, en Cristo. Allí es el fundamento correcto. Y que nadie le mueva el fundamento. Que nadie le mueva el fundamento al joven, ni a la jovencita, ni al siervo, ni al que enseña, ni al pastor. Ni el anciano. Otra muchacha en un testimonio dijo, una muchacha que anda dando testimonio, dice que su papá, ella dice en el testimonio, que su papá fue un gran siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice ella. Y ella dice en el testimonio que se suicidó. Mire, está diciendo ella que era un gran siervo de Dios, lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero ella dice en el testimonio, mi papá se suicidó. Wow. La verdad, entonces, ¿qué espíritu lo guió? Si el Espíritu Santo guía a toda verdad y a toda justicia, todo lo que honra a Dios. El Espíritu Santo convierte en íntegro al hombre. ¿Cómo ahí terminó el suicidio? Por más fuerte que sea una lucha, una prueba, tiene quien lo sostiene. No temas, hijo, no temas, hija. Yo, mi mano te sostiene. Sí. Mira lo que dice Isaías, tiene que grabárselo y repáselo. No temas. No temas, no temáis, manada pequeña. No temas. No temas, yo soy el que te levanto. Contigo. ¿Verdad? No desmayes. Entonces 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo. No estés diciendo, mi esposo no me ayuda. Yo estoy contigo. Me estoy hundiendo porque mi esposo no me ayuda. Yo estoy contigo, juntos se pueden hundir. Agárrate de él y los dos se van a hundir. Confíate de él, dice. Confía en él, confíate de él y te van a hundir los dos. Yo estoy contigo, no digas mi esposa no me ayuda. Porque juntos se pueden estar hundiendo o hundidos, ya están. Yo, dice, no temas, yo soy el que te sostengo, yo, mi mano. Sí, amén. No estés diciendo, el pastor no me ayuda. Porque entonces ¿en quién has confiado? Yo soy el que te sostengo, es que el pastor no me ayuda. Es que juntos pueden estar hundiendo contigo y el pastor también. A pastores se les está hundiendo su casa. ¿Sabe usted? Que a muchos pastores se les está hundiendo su casa. Sí, así es. Entonces, ¿qué quiere decir? El fundamento no es roca. Si estuviera la roca, estuviera edificada en el fundamento correcto y no se hunde. Cuando sopla el viento, cuando viene todo eso adverso, no se cae la casa. Bueno, si está de arena, sí. Porque está el ejemplo de los dos cimientos, los dos fundamentos, donde el hombre y la mujer en esta sociedad, en este mundo, edifican sus vidas, sus cristianismos. Está en la arena, se va a hundir. Está en la roca, va a permanecer. Y aunque los vientos hayan soplado fuerte, en contra, los vientos de problemas. Pero entonces Isaías 41:10, no temas. Yo estoy contigo. Tiene que creerle en el momento. Hermano, tiene que creerle. Yo estoy contigo. Vienen pensamientos, vienen problemas, adversidades, viene el miedo. Yo estoy contigo. No temas, sierva, hijo. No temas, yo te redimí, yo te he comprado a precio de sangre y con amor eterno te he amado. No temas. ¿Tienes que pasar el valle de sombra de muerte? Sí, vas a pasar el valle, pero no temas, mi vara, mi palabra, mi vara, mi callado. El callado, aquel
aquel palo con el ganchito para hacer que la ovejita que estaba yendo al vacío, que vuelva allí, que no se caiga, que no se quiebre, que no se mate. Dice, mi vara, mi palabra y mi callado, mi amor, mi misericordia, mi compasión te infundirán aliento. Si esto es real. Un problema bien difícil. Llore al Señor en los secretos, en su recámara. Dice, ora en los secretos. Y vas a ver que en público vas a testificar de eso. Allí el Señor es consolada. ¿El Señor le consuela o no? Sí, amén. Pues ahí está cumpliendo el Salmo. Mi vara, mi palabra que tienes, que te he dado, no temas. Es la que te consuela allí y te infunde aliento, nueva fuerza para que camines. Sí, amén. Amén. Dice, mi vara y mi callado te infundirán aliento. ¿En qué momento? Cuando estés humanamente pensando que no hay nadie contigo. Sí. Yo, dice, no temas, yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. No tengas miedo. Que el hombre viene contra ti. No importa que el enemigo venga contra ti. Como un ejército o como un río. Dice ahí la Biblia que aunque el enemigo viniera como un río, el Espíritu del Señor en usted levantará bandera. ¿Qué quiere decir? Levantará en victoria a usted. Sí, amén. En victoria a usted. Para testimonio. Ánimo, fuerzas. Le da nuevas fuerzas como al águila. Isaías también dice eso. Sí. El Señor dice eso. Entonces, 41, 10, no temas. Yo estoy contigo. No desmayes. Porque hay gente que dice, estoy a punto de desmayar, ya no aguanto, ya no puedo. ¡No desmayes! Amén. Miren, no desmayes. Grabe este texto. Toda la palabra es poderosa, pero grabes estas partes. Sí, amén. Toda la palabra es poderosa porque la suma total de tu palabra es verdad y es buena. Claro que Amén. cuando el Señor le dice a Ezequiel que se coma el libro, cómete el rollo, le dice, cómete el libro porque se enrollaba. Le dice que le iba a ser dulce aquí en la boca. Cuando le escuche va a ser dulce. Ah, el Señor está conmigo, mucha alegría y gozo. Una miel, más dulce que la miel son tus dichos. Pero cuando ya está adentro, dice, tan amarga. Dice, sí, todos los problemas que va a enfrentar después. Sí. Por ser hija de Dios, pero dice, cómete el libro, cómete el rollo. Te va a servir más dulce que la miel en el saborcito cuando la escuches que el Señor está contigo. Dice ahí, Valiente, Ezequiel, ¿no? él va a ser más dulce que la miel. Y aunque cuando ya esté en el vientre, va a ser tan amargo. Dice, ¿qué quiere decir eso? Cuando ya enfrente los problemas. Cuando ya enfrente. Pero ahí tiene que cumplirse esto. No temas, no desmayes. No desmayes. Amén. No desmayes. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, mire, siempre te ayudaré, siempre. Siempre. No importa que sea sábado, que sea domingo, siempre te ayudaré. Y es festivo, siempre te ayudaré. El pastor no está el día festivo. Tiene un día para, ella anda por tu lado. Sí, pero yo no, dicen, yo no tengo días festivos. Siempre. Y Mi fiesta, dice, es ayudarte a ti. En el mundo tienen día festivo y aquel no está para ti. Pero yo sí, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13, porque yo soy Dios, tu Dios, quien te sostiene de mi mano, el que está en mi mano. Yo te sostiene de tu mano, el que está en mi mano, y te dice, no temas, yo te ayudo. Nadie me ayuda, yo te ayudo. Nadie me puede sacar, las pastillas no me quitaron el miedo. amén. Yo te ayudo. Porque andas en caminos equivocados, buscando pastillas para salir de la depresión, del miedo, del temor. El miedito. Yo te ayudo. Las pastillas no le quitan el miedo porque es algo amén. espiritual. No se lo quitan. La depresión no la quitan las pastillas. No. La quita el Señor. Yo te ayudo. Los duerme. Amén. Tú vas a cargar la cartera llena de medicamentos. Y en vez de cargar la cartera llena de medicamentos, mejor el corazón lleno de la palabra. El alma llena de la palabra de Dios, de las verdades eternas, y vivir por esa palabra. Eso tenemos que hacer, ¿no? Hacer un cambio. En vez de cargar la cartera llena de tantos cosméticos y pastillas, mejor el alma, el ser espiritual, fortalecido en Dios, lleno de palabra de Dios y de la abundancia del corazón, va a hablar a la boca. Amén. De la abundancia del corazón. No. Como la abundancia del corazón tiene puro recetas de medicinas. Mira, te doy una buena. A mí me ha ayudado mucho. Le da la receta a la medicina. ¿Verdad? Porque los hermanos bien comunes en la iglesia. Mira, esta medicina es buenísima. Y le da la que ella ha tomado, la medicina. Mira, la clínica está ahí, ha sido bien buena. Todo lo natural es bueno. Sí, pero es que el punto va más allá. Eso sí. De que la abundancia del corazón abre la boca.
Entonces, si usted da palabra, está bien, correcto. Amén. Aleluya. Pero si está en la iglesia y anda dando pura receta de medicina y todo esto y lo otro, pastillas, mire, esta a mí me ha caído bien, dice. Y el otro, mire, y el otro, a eso sí le cree porque deme una. Vi que el otro, cuando usted le dice, mira, esta pastilla a mí me ha hecho bastante bien. Hasta le pide una que él. Pero con más de palabras no. ¿Por qué no le pide? Con de palabras no le pide, pero sí pastilla, dame una. Y hasta apunta el nombre para ir a ver si le encuentra también. Denle palabra de Dios y apunta el nombre, dígale, apunta el nombre. ¿Verdad? Amén, nos vamos a quedar aquí, el Señor guarde y bendiga a todos. Amén, amén. Grábese bien, hermano. Isaías 41. Grábeselo bien. El miedo, los temores, las dudas, lleva a más cosas. Y el Señor no nos ha dado eso. Nos ha dado palabra de Él, de bendición, de vida eterna. Palabra, no solamente de pan, de medicina. Vive el hombre. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, guarde y bendiga a todos los hermanitos, hermanas. Les amamos en el Señor y seguimos orando por todo el pueblo del Señor que está disperso en todo el mundo. Señor, guarde y bendiga a todos los fortalezca, los cubra con su poder. Un día nos vamos a conocer en el reino de los cielos, todos. Amén, amén. Ahora oramos unos por otros. Amén, Señor, guarde y bendiga a todos los hermanos. Será hasta el próximo sábado y próximo domingo, si el Señor me concede. Amén, hermanos. Señor, les bendiga. Vamos a orar.